Vamos con el problema 16. Este problema contiene una unidad que se llama de evaporación flash. La evaporación flash sucede cuando yo tengo un líquido, generalmente caliente, a una determinada presión y de manera espontánea, muy rápido, lo someto a una presión muy baja. ¿Bien? Eso produce que como, digamos, todo el calor que tiene, toda la energía que tiene ese líquido a alta presión, cuando yo lo llevo a una presión más baja, tienda a alcanzar la temperatura de equilibrio, pierde energía hasta alcanzar su temperatura de equilibrio. Entonces, al perder energía, digamos, si nos vamos acá, tengo abierto una tablita de vapor, supónganse yo tengo un líquido a una atmósfera, por ejemplo acá, tengo agua, tiene una energía, el líquido a una atmósfera de 419 kilojoules por kilogramo. Si yo ahora le aplico vacío de golpe al agua a temperatura ambiente, digamos, ¿no? A punto de ebullición sería 100 grados, y ahora me lo llevo a una presión mucho más baja, por ejemplo, a 0,1, su energía es 191,8. Entonces, ¿qué va a hacer el líquido? El líquido lo que va a hacer es tratar de alcanzar su equilibrio, bien, su temperatura de equilibrio a esa presión, que van a ser 45,8 grados, y el resto de la energía se va a absorber por el sistema y lo que va a hacer es evaporar parte del agua para pasarlo a la fase gaseosa. Es una manera, digamos, bastante económica de concentrar o de reducir la cantidad de agua en una solución. Y de hecho se utiliza en la concentración de jugos, porque además podemos evaporar agua sin tener que alcanzar altas temperaturas como sucede cuando uno hace ebullición, por ejemplo, a fuego abierto en la cocina de casa, ¿no? Entonces son equipos cerrados que funcionan al vacío. Ojo que con decir cerrado no quiere decir que es un sistema cerrado, es un sistema abierto porque entra y sale permanentemente líquido. ¿Bien? Así que líquidos y gases, bueno. Acá dice que tenemos un equipo, como el que tenemos acá, un evaporador flash, en el cual ingresa un jugo de fruta, no dice la cantidad, yo puse como base de cálculo 1 kilo, podría ser 1 kilo por hora, 1 kilo por minuto, lo que quieran, cuyo contenido de sólido es de 10%, así que acá está x de sólido igual a 0,1. Entra a 88 grados y es sometido a una evaporación flash a una presión de 0,98 bar de vacío. 0,98 bar de vacío significa que la presión total en realidad del sistema es 0,033, porque más adelante el problema, claro, que dice que se puede suponer o considerar que la presión atmosférica es un bar. ¿Estamos? Bien. Yo la considero una atmósfera. Bueno, dice, asumiendo que el tiempo de residencia del jugo es suficientemente grande como para alcanzar el equilibrio térmico entre la fase líquida y el vapor, calcular la temperatura del jugo que abandona la unidad. Esa pregunta la resolvemos muy fácilmente. Nos vamos directamente a la tabla de vapor, ¿bien? Y buscamos. Entramos a una temperatura de 88 grados, ¿no? Bueno, en este caso nuestra tabla de vapor no está, yo obviamente que usé la calculadora, entonces vine acá a tablas por temperaturas y busqué a 88 grados cuál es la energía del líquido, ¿bien? Del líquido saturado. Me dice que la energía de un líquido saturado, de agua saturada, a esa temperatura es 368,556. Bien, y que su temperatura, fíjense, acá me da, bueno, esa es la energía. Bien, eso sería acá, lo que tengo es esta energía, perdón, pero el punto A me pregunta la temperatura del jugo que abandona la unidad. Para eso tengo que buscar la presión total del sistema, que es 0,033, entonces me voy a la tabla de vapor saturado, pero por presiones, pongo esto en bares absolutos y acá escribo 0,33. Si van a la tabla del libro, van a tener que interpolar porque el valor 0,33 no está como tal. Vengo a 0,33 y acá tengo que la temperatura de equilibrio para esa presión es 25,677. ¿Bien? Acá lo tengo puesto. Así que esta sería la respuesta al punto A. Este sería, podríamos decirlo, más fácil. Vamos al punto B, que es el contenido de sólidos del jugo concentrado, o sea, X de sólido acá, en L. Bien, yo acá armé el diagrama del proceso y puse toda la información, ¿no? Tenemos una base de cálculo, bueno, las condiciones de entrada, el problema me da el CP del sólido, o sea, la parte sólida del jugo que se alimenta. También tengo
¿Qué tengo? Bueno, sé que se evapora vapor de agua, no sé en qué cantidad, si sé que acá no va a haber sólidos, solamente va a haber agua, vapor. A esa temperatura de 27,5 fui y busqué en la tabla también la energía del vapor, a esa temperatura de equilibrio. Bueno, de la salida no conozco nada más que la temperatura y la energía que saqué. Lo que no conozco ni L, o sea, el valor del líquido que sale acá, ni la concentración de sólidos, ni la de, bueno, y consecuentemente la de agua. Entonces arranco haciendo el balance de energía. Es un sistema abierto, sin intercambio de calor, de hecho lo dice el sistema, el enunciado. Pongo diferencial H igual a 0, perdón, diferencial no. Toda la variación de entalpía va a ser igual a 0 y empiezo a hacerlo de siempre. Acá tengo la salida, que va a ser V por HV más L por HL, tiene que ser igual a F por HF, que es la entrada. Ahora, la corriente de líquido la puedo escribir, separar en dos. Una parte de L, la salida va a ser sólido y otra parte va a ser líquido. Sólido y líquido. Entonces escribo que L por la fracción de sólido en L, por la entalpía del sólido en L, más L por XA en L, más HA en L, va a ser igual al L por HL que escribí en la ecuación anterior. Y hago el reemplazo. Y hago exactamente el mismo reemplazo para la alimentación. F. En F se usa lo mismo. Tenemos sólido y líquido. Entonces, continuando con ese razonamiento, hago los reemplazos correspondientes y llego a esta expresión que está acá. ¿Bien? Y fíjense que acá, me voy a acercar un poco, así ven ustedes, pues me encuentro que este término L por X sería L por la fracción de sólido en L. Yo sé que todo el sólido que entre por acá va a salir por acá. O sea que en el balance para sólido puedo escribir que F por X de sólido en F es igual a L por X de sólido en L. Y hago ese reemplazo en este término. Fíjense que lo cambié de LXSL, pasó a ser FXS en F. Entonces puedo sacar factor común con el XSF que tengo del otro lado de la igualdad y resulta que esa diferencia de entalpía en el sólido es F por XSF, o sea, el sólido que ingresa al sistema, por Cp del sólido por la diferencia de temperatura del sólido, que va a ser entre la salida y la entrada. ¿Bien? Después me van a quedar otros términos, como HB, L y otro F por la entalpía del agua. Lo que voy a hacer con esos términos, estoy en este, perdón. Lo que voy a hacer con esos términos es, hago un balance, siguiendo este razonamiento, fíjense que tengo que el análogo al sólido puede decir que lo que entra de agua por F, o sea, F por XA en F, es igual a lo que sale en B, que va a ser B por 1, porque sale solo vapor, más L por X en L, que no la conozco. Entonces puedo despejar de esta expresión L por X en L y decir que es igual a F por X en F, que la conozco, menos B. Bien, eso es lo que hice en este punto. Acá saco factor común B y empiezo a trabajar un poquito la ecuación y termino despejando B. Reemplazando con todos los valores que ya tengo al problema, termino calculando el valor de B, que es ese que está ahí. Bien, que lo voy a poner acá. Perfecto, acá ya tengo XB. Lo que queda ahora es pan comido. ¿Por qué? Porque si tengo L, ya sé que va a ser igual a F menos L, ¿bien? Y sé que F por X de sólido en F es igual a L por X de sólido en L, así que también ya puedo calcular la fracción de sólido. Va a ser igual a F por X de sólido en F dividido L. Perfecto. Y la fracción de agua en esta corriente va a ser 0,88. Obviamente que es menor a la que tenía ya, porque la concentración de sólido aumentó una centésima. Bien, salió más concentrado. Así que tengo el punto B resuelto. ¿Y qué cantidad de agua es evaporada cada 100 kilos de jugo que entran? Bueno, como la base de cálculo fue 1 y B es 0,09, si yo tuviera 100, voy a decir que B. No, ¿qué es lo que me preguntaba? De vapor, así agua. B, y voy a poner para 100 kilogramos, es igual a esto por 100. ¿Bien? Van a ser 9,66 kilos. Eso es todo, la explicación.